Muy bien, continuando con la sesión de esta tarde, esta conferencia magistral, tenemos la presencia ahora del doctor Rolando Paucar Jauregui. Él es físico de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en física y estudio en doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear para realizar actividades nucleares. Es un experto técnico en energía nuclear del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que es un DECOP. Tiene también maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en la Universidad Ricardo Palma. También tiene estudios de especialización en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAIN, y de gerencia con resultados en el Instituto de Desarrollo, DIT. Es fundador y presidente del Instituto de Investigaciones Energéticas y Ambientales, institución con la cual viene trabajando en proyectos de medio ambiente y utilización de la energía nuclear desde la perspectiva del desarrollo sostenible. También es fundador y presidente de la Asociación para Gestión Tecnológica, institución con la cual brinda apoyo técnico a proyectos y programas de cooperación impulsados por organismos gubernamentales y no gubernamentales. En la actualidad realiza estudios sobre la institucionalización de la ciencia y la constitución de corporaciones científicas y técnicas en el Perú. El doctor Paucar nos va a exponer uranio y la nucleoelectricidad. Doctor Paucar, por favor. Por favor, aplausos para el doctor. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a este evento. Lo que voy a hablar es sobre un tema que en el mundo actual es controversial: el tema del uso de la energía nuclear y el combustible para generar esa energía nuclear, que es el uranio. Mi conferencia se basa en tres partes. La primera, en la que vamos a analizar la generación de energía en el mundo, cómo estamos también acá en nuestro país. Posteriormente vamos a analizar por qué la energía nuclear, cómo estamos en nuestro país, y finalmente qué estamos haciendo en temas del uranio. ¿Somos inteligentes usando la energía? Cuando estuve reunido con un experto en energía en el Departamento de Energía en Washington, veía yo toda una galería de fotografías de premios Nobel que habían trabajado en ese departamento. Y cada uno de ellos había trabajado para generar políticas de Estado en el tema energético de su país. Y sin embargo, se hablaba de una crisis energética en Estados Unidos en ese momento. Y, por supuesto, otra solución más a esa crisis energética, que era la revolución verde. Seguramente estábamos aplicando políticas, pero algunos intereses nos llevaban en otro sentido. Nosotros, si analizamos cómo está creciendo la población durante el tiempo, y si vemos que para el año 2008 seremos más de 6.800 millones de habitantes, definitivamente ese crecimiento exponencial va a significar la necesidad de energía que vamos a tener en el mundo. Y si los países en vía de desarrollo imitamos el crecimiento de China o India, seguramente vamos a requerir, si seguimos usando la energía convencional, 2 planetas Tierra para suministrar esa energía. Si analizamos la matriz energética mundial, nos vamos a dar cuenta que principalmente se basa en el petróleo, gas natural y carbón, ¿no?, con más del 80%. Y esta energía es la que se está agotando del mundo. Y solamente hay un consumo del 12% de otros tipos de energía. Si analizamos el potencial energético de
esos combustibles, nos vamos a dar cuenta que no estamos siendo inteligentes en el uso de esa energía. Porque, por ejemplo, si hablamos de la energía del carbón, gas natural y petróleo, por cada ruptura química, por cada uso químico de la molécula, estamos hablando de electronvoltios. Sin embargo, cuando hablamos de la energía nuclear, por cada ruptura del núcleo atómico se está generando millones de electronvoltios. Miren la diferencia en magnitud. En este cuadro vemos el crecimiento al año 2015 en energía, y vemos como Asia tiene un 5.1% de crecimiento. Este es un cuadro donde podemos observar cómo, ¿no?, el petróleo se está agotando, y se habla que antes de 2050 se va a agotar el petróleo. Tenemos el gas natural, sin embargo tenemos el uranio, que puede durar hasta el año 2200, utilizándolo como uranio natural enriquecido y, por supuesto, reciclado también, como se está utilizando actualmente. El mundo también está en una política inestable debido a los energéticos, los combustibles fósiles. Y esto lo vemos en las noticias día a día. Y, por supuesto, el calentamiento global, ¿no?, y de cómo las diversas fuentes energéticas acrecientan ese calentamiento global. Vemos, por ejemplo, aquí en la energía nuclear que hay es un productor indirecto de dióxido de carbono, ¿sí? Vemos la caída por los diferentes combustibles, no sé si se observa: carbón, petróleo, gas, ¿no?, y así sucesivamente hasta llegar al mínimo que es el nuclear. Somos observadores del crecimiento del precio de los combustibles fósiles, tanto el petróleo como el gas, y eso, pues, es lo que genera finalmente lo que llamamos la crisis energética, la carestía en el suministro de fuentes energéticas en nuestro país, en nuestra economía. Y es lo que origina finalmente que esta fuente de energía sea utilizada como una nueva fuerza geopolítica para negociar en muchos países. Entonces aparece el concepto de seguridad energética. Frente a la crisis energética, ¿qué hacer para ser seguros en energía? Entonces hablamos de que el suministro de esa energía debería ser adecuado, debería ser continuo, confiable, debería tener precios razonables y estables, y, por supuesto, deben ser ambientalmente sustentables. Hay una fórmula que se ha generado en el grupo, en la G8, un plan de acción global para la seguridad energética, y esta, pues, implica el aumentar la transparencia, la predictibilidad y estabilidad de los mercados energéticos globales, mejorar el clima de inversión en el sector energético, promover la eficiencia y ahorro, diversificar las fuentes energéticas, garantizar la seguridad de la infraestructura y abordar aspectos relacionados con sustentabilidad y cambio climático. En este punto yo rescato el hecho de promover la eficiencia y diversificar las fuentes, porque esas son las políticas frente a esos escenarios futuros. La necesidad de generar otros proyectos convencionales, y, por supuesto, trabajar en la eficiencia energética. Pero cuando hablamos de eficiencia energética, debemos de fomentar nuevas tecnologías, y eso es lo que está haciendo el mundo, buscando nuevas tecnologías para la generación de energía. Y dentro de esa búsqueda está, por supuesto, el tema nuclear. ¿Por qué el tema nuclear? Como habíamos visto en el cuadro anterior, porque tiene una gran capacidad energética. Las fuentes
o los combustibles nucleares tienen una gran capacidad energética. Es eso, ¿no?, lo que hace que muchos centros de investigación en el mundo hayan girado hacia el tema nuclear. No solamente hacia el tema nuclear de la fisión nuclear, que es la utilización del uranio, sino además también la búsqueda de otros elementos que puedan romperse nuclearmente, por ejemplo el torio. Pero además también la búsqueda de otras fuentes energéticas nucleares, como es la fisión, o sea, la unión de dos núcleos atómicos que se fusionan y generan una mayor energía que inclusive la generada por el uranio. Entonces, la energía nuclear puede jugar un rol importante en el sistema energético. Cuando nosotros preguntábamos esto hace 2 años en un evento en el Ministerio de Energía y Minas, no podíamos tener respuestas porque muy pocas personas conocían lo que es energía nuclear. Es más, muy pocos asesores del ministro conocían este tema. Inclusive aquí en este mismo auditorio, cuando se habló sobre energía nuclear, nadie podía dar respuesta porque no sabían nada del tema. Ellos siempre han visto el tema de la energía nuclear como algo que es investigación, algo que se hace en los laboratorios o en la universidad, y que no ven que puede ser posible que en nuestro país tengamos un reactor nuclear que genere electricidad, por ejemplo. Pero para saber sobre energía nuclear hay que conocerla. Cuando hablamos de radiación, por ejemplo, o radiación nuclear, nos asustamos porque pensamos que es algo que puede existir en algún lugar cerrado, en algún lugar donde se está trabajando sobre este tema, y no nos damos cuenta que nosotros en este momento, por ejemplo, en este auditorio, estamos siendo atravesados por la radiación nuclear. Es más, estamos compuestos por elementos que se van a desintegrar y estamos emitiendo radiación. Nuestro cuerpo está emitiendo, por ejemplo, carbono 14, está emitiendo radiación del potasio 40, que son parte constituyente de nuestro cuerpo. El suelo está irradiando también. Se está generando un gas aquí, que es el gas radón, y este gas radón está emitiendo radiación. Estamos respirando y está desintegrándose en nuestros pulmones una cantidad de radiación, y lo está haciendo en este momento. Además también recibimos radiación cósmica, y no podemos evitarlo, ni podemos escondernos para no recibir esa radiación. Entonces la radiación siempre ha existido en el planeta. Es más, uno puede decir que antes había mucha más radiación que ahora, porque como se está desintegrando, está buscando la estabilidad. Los diferentes elementos radiactivos, o sea, están volviéndose estables, ya no van a emitir radiación. Entonces, en el tiempo, estamos recibiendo menos radiación. Entonces, como la radiación siempre ha existido, lo que ha hecho el hombre es descubrirla. ¿Sí? Desde hace un poco más de 100 años se descubrió la radiactividad natural, y luego a partir de los trabajos y separación de esta radiación natural es que y por transmutaciones se descubre luego la radiactividad artificial. ¿Qué es la energía nuclear entonces? Es la que proviene del núcleo de los átomos, no de la corteza atómica, sino del núcleo. ¿Sí? Ese núcleo está inestable y al buscar su estabilidad va a emitir una radiación. Esa radiación la llamamos radiación nuclear. Pero, ¿qué es una reacción nuclear? Como vemos abajo, esta es una reacción nuclear de fisión. El rompimiento de un átomo, el rompimiento del núcleo de un átomo, ¿sí?, genera fragmentos de fisión, pero además se genera una gran cantidad de energía. En el caso del uranio 235, por ejemplo, se generan 200 millones de electronvoltios, una gran cantidad de energía. Y se aprovecha también que
se emiten neutrones, y estos neutrones van a originar el rompimiento de otros núcleos. De esa forma se podría llegar en un momento determinado, bajo las condiciones adecuadas, a un proceso, a una reacción nuclear sostenida. También tenemos las reacciones nucleares de fusión, como les había explicado, como les había explicado antes. Estos descubrimientos se estaban dando en el mundo hasta que, y en los laboratorios, hasta que llegó la guerra en Europa, y finalmente estos descubrimientos pasaron al ámbito militar. Es famosa la carta que escribe Einstein al presidente Roosevelt. Él nos lleva esta carta. Esta carta se le entrega a un empresario. El empresario es el que lleva la carta directamente, el amigo de Roosevelt, se lo lleva en Washington. Einstein estaba en Princeton. Y le dice: tengo una carta que es muy importante. Y Roosevelt le dice: me la das mañana, te espero en el desayuno. Luego se le entrega el desayuno, pero este empresario le dice: no creo que sea importante esa carta. Lo manifiesta en su diario. No creo, mejor no te la muestro. Le entró duda a Roosevelt y dijo: no, pásame la que quiero leer. Luego de leerla, vio lo importante que era el tema y empezó el desarrollo del proyecto Los Álamos, que originó finalmente lo que nosotros conocemos, que es la bomba atómica o la bomba nuclear. Esa gran generación de energía liberada, no controlada, que finalmente explotó primero en Estados Unidos, posteriormente el uso con poblaciones civiles que es Nagasaki y Hiroshima. ¿Cuántas bombas nucleares han explotado en el mundo? Más de 200. El país que más bombas atómicas ha recibido es Estados Unidos, en pruebas atómicas. Algunas bombas atómicas han caído en algunos otros lugares, por ejemplo en España, no ha explotado por cierto, pero han caído 2 bombas atómicas ahí. Y finalmente el uranio que tenían estas bombas se dispersó en una zona que se llama el Palomar, y que ha sido cogido para descontaminarla en el tiempo, ¿no? Esa reacción en cadena no controlada finalmente se logró controlar a través de algunos elementos metálicos que absorbían los neutrones, por ejemplo el cadmio, el indio, y entonces se llegó a tener una reacción nuclear controlada que luego y posteriormente fue utilizada para los reactores nucleares. Estos reactores nucleares que son los que van a generar electricidad. El proceso es simple. La reacción nuclear va a generar calor. Ese calor va a generar gas. Se van a mover turbinas finalmente de electricidad. Pero en el tiempo, estos reactores nucleares construidos en el mundo, muchos de ellos, recuerden ustedes, con este carácter de ser reactores que sí generaban electricidad, pero además también generaban uranio enriquecido o plutonio para generar armas atómicas, como por ejemplo el reactor nuclear de Chernobyl. Tenía 2 usos, ¿no? Y el más importante quizás sea el uso militar. Entonces tenemos el accidente, por ejemplo, de Chernobyl. Tenemos otro accidente que ocurrió en Estados Unidos, el accidente de la isla de las 3 millas, que ha originado que muchos de los que eran opositores a la energía nuclear se hayan convertido más bien en pronucleares, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Patrick Moore, que es uno de los fundadores de Greenpeace, que finalmente apoya el tema nuclear porque considera que la energía nuclear y la capacidad energética que tiene esta podría haber evitado hace muchísimos años, con construcción de plantas y reactores nucleares con mayor tecnología, o sea, más seguras, ¿no? Habría evitado la producción de miles de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
También tenemos a James Lovelock, el líder ambientalista, que habla sobre esto. Puse como ejemplo dos, pero hay una lista grande de líderes que ahora han empezado a ver con otros ojos el tema nuclear. ¿Qué es lo que tenemos luego que se hablaba del resurgimiento de la energía nuclear hace apenas 5 años atrás? Tenemos plantas nucleares en el mundo, alrededor de 439. Tenemos proyectos en construcción, 31 centrales en el mundo, ¿no? Y proyectos que están planificados y proyectos en carpeta, 223 proyectos en carpeta. El aporte de la energía nuclear a la matriz energética del año 1973, con un contenido de 0,9%, ha pasado al 6,3%. O sea que pese a Chernobyl o a las islas de 3 millas, ha seguido avanzando en la construcción de centrales nucleares. ¿Y por qué? Porque uno de los motivos es la disponibilidad de esta fuente energética, que es bastante elevada, en el orden del 83% frente a sus competidores. Porque han empezado a investigarse en reactores que llamamos los de nueva generación, que son reactores seguros. Nosotros en el reactor, para poder parar, para que deje de haber reacciones nucleares, tenemos que apretar un botón que llamamos SCRAM. Cuando apretamos un botón, quitamos el imán, ¿no? Y cae por gravedad el cadmio y el indio, que van a apagar la reacción nuclear. O sea, es necesario que frente, por ejemplo, a un calentamiento excesivo del núcleo, alguien tenga que medir ese calentamiento en un medidor, un termómetro, y luego de ver que está subiendo la temperatura, tenga que apretar el botón y apagar, extinguir la reacción nuclear. Sin embargo, estos reactores de nueva generación no requieren eso. Si por el proceso físico aumenta la temperatura a un nivel, se va a extinguir solo. Y tenemos reactores modulares como el reactor que está en investigación en Argentina, el reactor CARI. Pero así como este reactor, en Estados Unidos existen 2 proyectos de reactores modulares. Estamos hablando de reactores de entre 20 a 80 megavatios de potencia. Reactores pequeños que pueden tranquilamente entrar en este salón. En Sudáfrica, Corea del Sur, también se ha investigado sobre estos reactores pequeños, que uno puede trasladarlos, son de 6 metros de altura, 3 metros de diámetro, como unas píldoras, que uno puede enterrarlas, ¿sí? Y vienen con 2 salidas, entrada de agua y salida de agua, nada más. Viene alguien con una fuente de neutrones, dispara y el reactor empieza a funcionar, a hacer reacción nuclear sostenida durante 40 años, sin operador que opere el reactor, simplemente con ingenieros solamente que controlen el tema y el proceso de generación eléctrica. Pero cuando pensamos que estos proyectos nucleares son solamente para países avanzados, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que este resurgimiento de la energía nuclear también llegó a Sudamérica. Por ejemplo, en México, que cuenta con centrales nucleares, ya hay proyectos, hay 4 proyectos para construir centrales nucleares. El caso de Brasil tiene 2 centrales nucleares, Angra 1 y Angra 2, o 2 generadores nucleoeléctricas en Angra dos Reis, y ahora hay un proyecto para Angra 3, ¿sí? Y además de esto hay un proyecto ya aprobado por el gobierno brasileño para tener una nueva central nuclear en el norte de Brasil. Argentina, que ha generado también un proyecto para que su central nuclear de Atucha 2, que estaba abandonada durante más de 10 años, nuevamente se repotencie y empiecen a trabajar sobre eso. Y además hay 2 proyectos de centrales nucleares adicionales. No solamente están en esos países que sí tienen centrales nucleares y que están generando nuevos proyectos para centrales nucleares, sino también Chile, que ha manifestado el interés de entrar también al tema nucleoeléctrico
se ha formado en Chile una comisión que llamaban Comisión Sanelli en el año 2008, y esta comisión generó un informe. Ese informe finalmente dice que es factible, ¿sí?, que se pueda contar con energía nuclear en Chile, pero hay que dar pasos y hay que hacer un estudio de factibilidad. ¿Sí? Están en ese proceso. Sé que a partir de aquí se han organizado 3 comisiones de trabajo, cada una en diferentes instituciones, una de ellas en el Ministerio recién creado de Energía, para evaluar si es factible económicamente el tener una central nuclear en Chile. Bueno, finalmente, como un resumen de lo que he hablado sobre el tema del núcleo eléctrico, las ventajas: diversificar la matriz energética, emite muy poco gas de efecto invernadero, estabiliza el precio de la energía base, asegura energía a largo plazo y aporta diversas tecnologías. Por ejemplo, en Canadá, que es uno de los países exportadores de radioisótopos para la medicina nuclear, sus centrales nucleares son utilizadas para ello. No solamente para generar electricidad, sino además para generar radioisótopos para la medicina, para combatir el cáncer. Las desventajas: riesgo de accidente nuclear, proliferación de armas, los desechos radiactivos, ¿no?, y el estigma, el temor que se tiene frente a la energía nuclear, pero que está disminuyendo en el tiempo. No sería posible la energía nuclear como la conocemos actualmente, o sea, en los reactores nucleares, si no es por el uranio, ¿no?, que es el combustible. ¿Ven? Es 800 veces más abundante que el oro, 40 veces más abundante que la plata, 1.8 veces más abundante que el petróleo. O sea, existe el uranio, ¿no?, en diferentes concentraciones, y por supuesto hay que buscar la concentración más adecuada para explotarla a través de la minería. El valor energético: 1 kilo de uranio equivale a 100 barriles de petróleo, a 20.000 metros cúbicos de gas, a 35 toneladas de carbón y a 100 toneladas de leña. Cogen ese numerito, ¿no? 1 kilo de uranio equivale a 100 barriles de petróleo, porque luego les voy a decir cuánto uranio tenemos en el país, descrito hasta ahora, ¿no? Definitivamente, para lograr el combustible para un reactor nuclear, tenemos que pasar desde la minería y concentración por un proceso que se llama ciclo de elementos combustibles hasta una central nuclear, pasando por la conversión, por enriquecer el uranio, por la fábrica de combustible y finalmente a la central nuclear. Si queremos seguir un proceso de reutilización, esos elementos combustibles tendrían que ir a una planta de reprocesamiento. Cuando nos narran este ciclo de combustible, todos dirían sí, pero necesitamos de todas maneras tener enriquecimiento. Sin embargo, no hay necesidad de pasar por enriquecer el uranio para usarlo en una central nuclear. Directamente podríamos lograr el óxido de uranio y a partir del óxido de uranio pasar a la fábrica de combustible, como lo están haciendo en Argentina, ¿no?, para sus reactores de Atucha. Las etapas básicas para la obtención del concentrado de uranio: prospección, exploración, evaluación, estudio técnico, explotación minera y luego el tratamiento hidrometalúrgico. Esta es la etapa en la que nos encontramos todavía nosotros aquí en el país. ¿Sí? Se ha prospectado, se sigue explorando, se sigue evaluando, todavía no hemos pasado a las siguientes etapas. No hemos obtenido concentrados de uranio. Quizás en laboratorios se ha conseguido el concentrado de uranio, pero a nivel de laboratorio, no de producción, no de explotación. Tampoco hemos obtenido óxido de uranio. El IPEN a nivel de laboratorio logró esto en el año 83, 84. ¿Sí? Logró toda la tecnología para el concentrado de uranio. No hemos entrado a la obtención de óxido de uranio, ¿no? Y peor aún, no hemos fabricado combustible. ¿Sí? No hemos llegado a esta etapa. A pesar de que teníamos un plan nuclear
que fue elaborado en el año 1985, ¿sí? Que este plan nuclear nos hablaba de convertir al país en un productor de uranio, pero además de desarrollar las condiciones para tener una nucleoeléctrica en el país. En la parte nuclear adquirimos un reactor nuclear, el RP-10, y otro reactor nuclear. Muy pocos saben que tenemos 2 reactores nucleares en el país. Uno acá en Lima, en San Borja, y otro en Guarangal, muy cerca de Puente Piedra. Entonces tenemos 2 facilidades críticas, 2 reactores nucleares, los 2 son de investigación, y el siguiente paso era tener un reactor nuclear de potencia. Los ingenieros que trabajan aquí son altamente capacitados. Conozco casi a todos los que trabajan en este reactor y los conozco bastante bien. Hace poco iniciaron un proceso de convertir este reactor, que fue diseñado y construido por los argentinos, que genera 10 megavatios. Se ha hecho toda la ingeniería y ellos han elevado este reactor a 15 megavatios. Es un avance en ingeniería nuclear bastante interesante. También se desarrolló de acuerdo a ese plan y durante el año 75 todo un plan para prospectar recursos uraníferos en el país. De tal manera que, y les muestro un mapa de Fuente Ingemé del año 2007, donde se hablaba de distritos uraníferos, ¿no? Bayoba, Vilcabamba, Macusani, Cerro de Pasco. Y del potencial que había en estos distritos, ¿no? En Piura y en Puno. Se hablaba de 24.400 toneladas métricas de óxido de uranio. Si esto lo pasamos al equivalente de los 100 barriles que estábamos hablando, de eso ustedes podrían darse cuenta del potencial que tendríamos en energía en estas regiones. Por supuesto, hay que extraerlo y hay que trabajarlo, ¿no? Y para eso se requiere una política en el país de desarrollo nuclear, que no hay. Si no hay política energética, pero ahora aún una política energética nuclear. Sin embargo, un grupo de profesionales de mi organización, del Instituto de Investigación de Energía para el Desarrollo, trabajamos sobre un borrador de política de desarrollo en el área nuclear, ¿no? Hablamos de la modernización de la gestión nuclear, de un Perú productor de uranio, de la diversificación de la matriz energética nacional, de la promoción de la industria nuclear, de centros nacionales de gestión sostenible de desechos radiactivos y de alianzas estratégicas con países que ya tienen el dominio del tema nuclear y con los cuales ya hemos inclusive firmado algunos convenios en temas energéticos, como es el caso de Argentina o es el caso de Brasil. Y cuando analizamos uno de los aspectos, que era el tema de la minería de uranio, y fuimos a uno de los distritos de minería de uranio, de prospección de uranio, que era Macusani, nos encontramos que había una percepción de riesgo bastante elevada con respecto a ese tema. El 73% de las personas que nosotros encuestamos en Macusani no estaban de acuerdo con las actividades de exploración de la minería de uranio. Y cuando indagamos por qué la gente no quería que se prospectara o se explorara el uranio, nos hablaban de que podían producir contaminación ambiental, problemas de la salud, por ejemplo el cáncer, que sus animales se verían afectados, ¿no? Principalmente había desinformación porque muchos nos decían, no sabemos de eso, ¿no? Y ellos querían priorizar el turismo sobre otras actividades mineras y finalmente decían que no hay beneficios económicos para el lugar. Finalmente, todos esos puntos nos llevaron a pensar que los que estaban eran desinformados. No tenían conocimientos del tema de uranio y de sus riesgos. Y ellos consideraban que se les estaba engañando. Y nosotros nos dimos cuenta que inclusive los que tenían que ver con temas de medición de uranio, de radón o de la radiación del ambiente, sí estaban engañando, porque nunca habían hecho una medición en ese lugar.
nunca habían determinado si había radón o no, porque no tenían equipos calibrados o simplemente no tenían los equipos para hacer esas mediciones. Entonces, ¿cómo podían decir que no había riesgo si no han hecho mediciones? Entonces, la población estaba, ellos decían, exacerbados, ¿no? Entonces empezamos a hacer un trabajo, ¿no?, en el tema de uranio con la comunidad, con las empresas mineras, con el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas y con los congresistas. Tuvimos un primer foro del uranio en Macusani, estuvieron muchos distritos donde había actividad en esta minería, ¿sí? Y finalmente ellos pusieron condiciones, ¿no?, como por ejemplo que no había una ley en el tema de minería de uranio, que no había normas para explotar el tema del uranio, ¿no? Y en todos esos puntos tenían razón. De tal manera que nos dimos cuenta que había una gran necesidad de generar una pirámide normativa en el país con respecto a esta minería de uranio, ¿no? Estamos hablando de leyes, estamos hablando de reglamentos y estamos hablando de normativas. Estamos hablando de hace un año frente a ese tema. Finalmente, durante estos tiempos se han generado proyectos de leyes, por ejemplo el proyecto de ley de la creación de la Autoridad Autónoma Reguladora, para que el IPEN no sea juez y parte, solamente regule y deje trabajar el tema del uranio a las empresas privadas. El proyecto de ley que declara de interés necesidad pública el desarrollo de energía nuclear en el país, para formar cuadros, de tal manera que haya más profesionales que conozcan el tema nuclear. Proyectos que impulsen las actividades mineras radiactivas. Proyectos de leyes que modificaban la ley que ya existía y que no estaba vigente en el tema de la minería de uranio. Y por último, la ley de fortalecimiento institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear. De todas estas proyectos de leyes, ¿no?, finalmente tuvimos avances durante este año. Se aprobó 2 dictámenes de ley por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, está para entrar ahora al Pleno, ¿sí? Una de ellas es que uno de los proyectos de leyes que ha pasado al Pleno es una ley que establece las competencias de los órganos de los estados en las actividades mineras de minerales colectivos, y la otra que declara de interés nacional la promoción y el desarrollo de la energía nuclear para la generación de electricidad. Bueno, para culminar, algunas conclusiones con respecto a lo que he hablado. El futuro energético está sujeto a grandes incertidumbres: el incremento del consumo, las emisiones de CO2, precio de combustibles fósiles y la dificultad de garantía de suministro. La energía nuclear, después de muchos años de moratoria, vuelve a tener un rol clave en cualquier sistema de planeamiento y desarrollo a nivel mundial. La dependencia energética es una amenaza para nuestra economía y estabilidad. El Perú necesita fuentes de energía que ayuden a abordar estos retos. El Perú necesita de desarrollo tecnológico. Sin embargo, toda nueva opción debe ser sostenible para lograr aprovechar las potencialidades energéticas del país. Todas las energías son necesarias para abordar una problemática compleja y sujeta a grandes incertidumbres. Abordar los retos energéticos requiere una planificación a largo plazo por su impacto en el modelo económico y social. Muchas gracias. Muy bien, si pudiera acercarse acá a la mesa, doctor. Aquí tenemos una pregunta de la señorita Claudia Irena de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Dice, ¿de qué manera es más sustentable usar energía nuclear en comparación con otro tipo de combustible? Dice, ¿el Perú tiene un plan de contingencia apropiado ante fallas potenciales de plantas nucleares? Como había mencionado, nuestro país tiene 2 reactores nucleares. El reactor más operado, que se levanta la potencia prácticamente todas las semanas,
llega a un nivel de potencia, mantiene el crucero de potencia fija y luego disminuye, lo que llamamos la subida a potencia y posterior bajada a potencia se da cada semana. En una central nuclear, esto se hace cada año. ¿Sí? Nosotros lo hacemos todas las semanas. Y el mayor riesgo que se tiene en un reactor nuclear es justamente en la subida y la bajada de esta potencia. Significa que tenemos profesionales, como les digo, altamente calificados para desarrollar este tipo de energía. Con respecto a otras fuentes energéticas, ya lo había manifestado, la capacidad energética que tiene el tema nuclear es bastante elevada con respecto a otras fuentes de energía. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de diversificación, hablamos de redundancia, hablamos de separación de partes. Y si hablamos de eso como filosofía, entonces tenemos que nosotros no solamente abocarnos a una fuente, como habíamos dicho, las fuentes fósiles, que se están agotando y que son el 80% de lo que consumimos, ¿no? O a otras fuentes de energía que le llamamos limpias, bien, como es las hidro o las eólicas, ¿no? Pero que tienen una dependencia, una fuerte dependencia a los cambios climáticos que se están originando y van a ser mucho más fuertes en el tiempo. Entonces, ¿qué fuente de energía es independiente de esos dos temas que hemos hablado? Es justamente la energía nuclear. Y eso es lo que hace que la energía nuclear se pueda considerar como algo, como un tema muy relevante en el tema de la seguridad energética. Todo país requiere tener diversificadas sus fuentes energéticas. Brasil lo ha conseguido, Argentina lo ha conseguido, México lo ha conseguido y Chile está tras eso. Nosotros podemos encontrar todo el petróleo, todo el gas que queramos. Sin embargo, si no diversificamos nuestra fuente energética, simplemente seguimos siendo un país inseguro. Muy amable, doctor. Aquí tenemos una pregunta del ingeniero Leguía. Dice, ¿existe el marco legal para instalar una planta núcleo eléctrica de dimensión regional en el Perú? No existe ese marco legal. Se requiere una ley específica para desarrollar núcleo de electricidad en el país. Justo ese es el motivo del segundo dictamen favorable que se ha obtenido en la Comisión de Energía y Minas, para que, declarando de interés nacional el tema nuclear, se pueda considerar la posibilidad de generar una ley o un marco legal para tener en el país. Para instalar en el país una central nuclear que no necesariamente es como un proyecto público, sino podría ser privado. Si hay una empresa del exterior que quisiera poner una central nuclear en nuestro país, simplemente no lo podría hacer, porque no hay un marco legal, no hay una ley que lo permite. Muy amable. Una tercera pregunta del señor José Vilca, de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Bueno, en realidad son varias preguntas. Dice, quiere que se refiera usted a los desechos radiactivos finales. Otro punto es la recuperación de uranio, de los fosfatos de Bayoba. ¿Estamos trabajando en estos dos temas? Arequipa, que ahora se ha vuelto más radiactiva que antes. Sí. Ahí recuerden que se está utilizando la radiación para combatir el cáncer. Hace poco se ha inaugurado el centro de radioterapia con un acelerador lineal, es el más moderno que existe en el país. Si uno quisiera atenderse bien, lo mejor en el país, realmente hay que viajar aquí. Es el único lugar donde existe la intensidad modulada. O sea, que se habla de que el tumor puede abarcar, la radiación puede abarcar todo el tumor y desaparecer. No existe en Lima eso, solamente existe en aquí. Además que hace poco también me llegó un proyecto de una empresa, el doctor José Velasco, que en Estados Unidos, que va a traer 2 aceleradores lineales para con radiación limpiar las aguas de una minera, ¿sí? Utilizando energía nuclear. Nosotros
generamos muy poco desecho radioactivo en nuestros reactores nucleares. Y si uno cataloga los desechos radioactivos como de nivel bajo, mediano y alto, solamente nosotros estamos generando desechos radioactivos de nivel bajo, porque no tenemos una central nuclear, tenemos reactores nucleares de investigación. Sin embargo, tenemos un área, un departamento de desechos radioactivos en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Sí? Tenemos profesionales capacitados para que lo poco que se tiene como desecho se almacene correctamente. Quizás los que generan más desechos radioactivos sean los usuarios externos, más que los reactores nucleares. Cuando hablo de usuarios externos, estamos hablando de los hospitales, estamos hablando de la industria. Aquí en el país tenemos algo así como 5.000 fuentes radiactivas en diferentes lugares que están siendo utilizados en la industria, en la minería, ¿no? Y esto, cuando se deja de usar al cabo del tiempo, es un desecho radioactivo. Esto se envía al IPEN justamente a ese departamento. ¿Se puede recuperar uranio de los fosfatos de Bayoba? Sí, por supuesto que sí. Lo que no sé si será rentable. Va a depender del porcentaje que exista de uranio en ese fosfato. Lo que sí sé es que sí existe la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Es más, en Brasil hay una mina de fosfato donde se extrae uranio. O sea, sí es posible. Perfecto. Doctora, aquí hay dos preguntas más. Le agradecería algunas respuestas bastante breves. Estamos sobre la hora, pero de todas maneras quisiera leerlas. Creo que esta ya usted la ha respondido en cierta forma. Si pudiera adicionar algo muy breve. Dice, otras tecnologías que son utilizadas para generación de energía eléctrica, energía solar, luminosidad, energía eólica. ¿Qué potencialidades para su aprovechamiento? El señor Rubén Arteaga. No sé si pudiera hacer usted algún comentario adicional. Sí, ya les comenté hace un momento. La energía nuclear no compite con estas fuentes de energía también llamadas limpias, ¿no? Como la energía nuclear, que ahora se ha puesto en ese título como energía limpia. No compite, es posible utilizarla en nuestro país. Es más, hay proyectos que deben pero sin embargo, nuevamente insisto en el tema de la seguridad energética, ¿no? Es necesario una energía o un combustible independiente de los combustibles fósiles e independiente del clima. ¿Sí? Si logramos esa energía, entonces vamos a ser más seguros en el clima. Perfecto. Y una última pregunta que, a ver, dice, leí una noticia, el señor Carlos Massa, dice, leí una noticia para que mineros informales extrajeron uranio cerca de la zona de Chapi, en Arequipa. ¿Qué sabe usted al respecto y qué opina? Desconocimiento del uranio, como yo les había comentado hace un momento. Cuando hice esa encuesta ya en Macusani, en diferentes distritos a 4.500 metros de altura, me encontraba en algunos pueblos, en unos colegios donde los niños juntan el uranio, porque el uranio está ahí, está a pie de superficie. Y saben que si hay manchas amarillas o medio verdosas, es uranio. Y no está mal, porque cuando uno pone el detector a esas piedras, empieza a bajar radiación. Y ellos juntan las piedras y empiezan a prender fuego. Piensan que uniendo el fuego con el uranio van a generar gran cantidad de energía. En la cabeza de ellos desconocen el tema. Es más, encontré, cuando hice mediciones de radón en las casas, ingresé con mis equipos, me dieron permiso para ingresar con mis equipos a medir radón. Y estas casas son cerradas, por supuesto, por el frío. Al ser cerradas se almacena gran cantidad, se concentra gran cantidad de radón. Y cuando yo puse encima de la cama este aparato, le decía qué cosa hay abajo, ¿no? Para poder hacer una conexión, y me di cuenta que había bolsas con piedras de uranio que la gente va guardando en sus casas. Y entonces puse el detector encima de la cama y había una gran cantidad de radiación. Yo digo, pero ¿qué hay una gran cantidad de radiación? ¿Cómo puedes dormir acá? Te estás cocinando, le decía. Pero eso ocurre por ignorancia, ¿sí? Y no me parece extraño que alguien esté juntando o alguien esté comprando. Existen los dos. Y alguien quizás esté traficando. Yo hace 2 años mencioné ese tema que fue investigado allá en Puno, porque encontramos varios almacenes clandestinos. Y ya el IPEN ya tomó acción.
Muy bien, doctor. Le agradecemos por la respuesta a las preguntas, así como por la exposición. Procedimos con un corte pausa. The code was deliberately limited to the gold mining industry. The code's drafters recognized that cyanide is used in other parts of the mining industry, silver mining, for example, copper mining, but they decided to keep the scope very narrow. They also decided to limit it to the management of cyanide and cyanidation mill tailings in leach solutions. And of course, it's intended to cover everything from the production, transport, and the use at the mine site, but also to worker safety, emergency response, stakeholder involvement, and community dialogue. The code is not intended to supersede an operation's existing regulatory requirements. At all times, a mining operation, those that are signatories to the code, are expected to comply with local laws. In some cases, the code will be more difficult. In other cases, it may not be. But at all times, they must comply with local law. The code does not address other potential health circumstances or environmental or safety issues associated with mining, such as post-mine closure or the release of mercury through the use of cyanidation. It is simply limited to the elements discussed earlier. There are three main elements to our code. The first is the document itself, which I described. The other are some important interpretive guidance documents which lay out to the reader how the code is to be applied at various operations. And then there's administrative procedures, how the code itself is administered, the certification process, and the verification process as well. The code structure is broken into two pieces. The first are its principles, which are broad statements of commitments that a signatory makes to manage cyanide responsibly as operation. And then there are 31 standards of practice, which identify the performance goals and objectives that must be met to comply with each of the principles. And these 31 standards of practice are the auditable parts of the code. This is what the auditor will go out and look for. There are some other elements to the codes, other documents that are important to its implementation and verification. And one is its implementation guide, which is a written guide that details the methodologies needed to achieve the performance goals set forth in the standards of practice. It is possible, however, for an operation to employ alternatives to those that are identified, those methodologies that are identified in the implementation guide. As long as they achieve the standards of practice, they are free to employ alternatives. There's a verification protocol for both the mining sector and the transport sector, which is used by the auditor to assess the compliance of the code at a particular operation. We also provide an auditor guidance document, which is a comprehensive interpretive guidance document on how the code is to be audited and what an auditor is to look for during compliance. It has an extensive protocol of questions that guide the auditor step by step through the process. And it identifies what is acceptable evidence needed to demonstrate compliance with the code. And finally, we have a dispute resolution process where if someone chooses to dispute the findings of an auditor, they are free to do so, and we encourage that that be done through mediation or arbitration. But there is a mechanism in place, and there is a mechanism in place for them to dispute other administrative decisions that we might make at the Institute.
Well, here are the code's 9 basic principles. They cover everything from the production of cyanide to its final destruction and decommissioning of the mine. It also covers worker safety, emergency response, training, the dialogue. We believe dialogue is an important component of this program. It's important for operations to engage local communities in how they intend to use cyanide and management at their operations. When a company commits to become a signatory to the cyanide code, to follow its principles and standards of practice, they start a 3-year clock. They have 3 years then to bring their operations into compliance and to have that operation audited by an independent third-party auditor. The company chooses which of its operations to designate for certification. A company could have, for example, 5 operations, but choose only to designate 3 for certification. They might choose to exclude 2, for example, because that mine might be at the end of its mine life, or they may feel that it's economically not viable for them to bring that operation into compliance. Once they complete the first 3-year cycle and they are audited and hopefully certified, then there's another 3-year audit cycle that begins again, and they have to have the operation re-audited again 3 years later. In the first audit cycle, the auditor is looking for a snapshot in time. He's looking, or she's looking, to see how an operation is performing at that particular time. In the second, 3rd-year cycle and those thereafter, the auditor is looking not only how they're performing at that moment, but how they performed in the previous 3 years as well. And our program does allow for an operation to be pre-operationally certified. In other words, a mine that is being developed and planned can be audited by an auditor based on those plans that are presented to it, detailing how they intend to manage cyanide at their operation. And they can be pre-operationally certified, and we've done that 3 times. And then once they receive cyanide and begin operation, 1 year thereafter, they must be audited and certified again. The strength of our program, the strength of the code, is the independent verification function. And this audit process is critical to the code's effectiveness and its acceptance. Qualified independent third-party auditors, and we have extensive guidance on what qualifies as an auditor, is selected by the operation, and that auditor then goes out and makes their investigation of a particular operation and to determine whether or not an operation is in compliance. When an audit is conducted under our program, it's different than, for example, an ISO audit that you may be familiar with. An ISO audit is what they call a desk audit. The auditor sits across from your desk, and you look at documents, and you go back and forth, and a determination is made. What makes our program a bit different and stronger, we feel, is that the auditor then must go into the field and verify for themselves what they've been told. They need to go on the ground and see if, in fact, the code is being implemented appropriately. For example, one of our requirements is for secondary containment. So if you have cyanide being run through a pipe, we want to see a secondary containment facility in the event of a spill. So the auditor will need to go out and verify that's been done. And then the third thing the auditor needs to do is go out and interview the personnel at the particular operation to confirm that they know their responsibilities. They know, especially in the event of an emergency response, that they know what's expected of them at that particular operation in
terms of cyanide management. There are 3 audit findings that can be made under the code. And one must be made for each standard practice, each of those 31. But the outcome is fairly simple. You can be found in full compliance, substantial compliance, which effectively means you're almost there, and your few deficiencies do not pose a threat to the environment or to human health. And then the last one could be non-compliance. You do not meet the code's requirements. This is not a numerical grade. It's not like going to school. You might get a numerical mark. This is a very thorough, exhaustive audit process that requires the auditor to use their best professional judgment to respond to all of the questions in our extensive verification protocol. An audit report comes to us once it's completed in a very detailed form, as well as a summary of that document. And we review the document to ensure it's complete and that all the questions have been answered appropriately. And once that's done, it satisfies us, and the determination has been made to certify the operation by the auditor. We then post those results on our website for public examination, together with the credentials of the auditor that did the work. The Cyanide Code is administered by the International Cyanide Management Institute, which is headquartered in Washington, D.C. It was created in 2003 to administer the code, and we began accepting our first signatories in November of 2005. We're governed by a multi-stakeholder board of directors, which Mr. Bonelli is one, but we're sad to say he'll be stepping down at the end of the year as his term as a director. And he's been an important contributor for the past 8-9 years now to the code's development. The Institute's job is to administer the code and to promote it. My colleague Norm Greenwald, who's here today, who's the vice president of the Institute, we spend a lot of our time going out and meeting with mining companies and cyanide producers and transporters to talk about the benefits of the code and to encourage their adoption. And we review and approve auditor credentials. Auditors submit to us their credentials for approval, which then allows them to go forward and audit the code. And we manage the certification process. As I described earlier, we then manage those documents and ensure that they are adequately available to the public. And from time to time, we set forth to try and evaluate not only the code's implementation, but how it's being audited. We have funded a number of studies to help us determine if the code is being implemented appropriately and whether or not its auditing is consistently being done in various parts of the world. Our main portal of communication is our website, www.cyanidecode.org. And on this website you can find all the documents that I briefly discussed, but you can also find on here all the details about each of the mining operations or cyanide producers or others who are involved in the results of their particular audits. It's all there for public examination. And the official language of the code is English. We also have on our website documents available in both French and Spanish. And we are busy at work now to translate the documents fully into both Russian and Chinese. So where does the code stand today?
In November of 2005, we accepted our first signatories to the code. These are companies from around the world. And today, despite the slide saying 57, we actually have 58. We just added a new signatory in recent days. We have 58 companies representing 147 operations in 35 countries on 6 continents now employing the code. And this includes 21 gold mining companies, which together produce more than half of all the world's commercially mined gold.